En las colinas rurales del oeste de Pensilvania, existe una colección de reliquias eclesiásticas que ningún historiador puede rastrear adecuadamente. A lo largo de 17 congregaciones distintas, desde Filadelfia hasta los asentamientos fronterizos, pequeños fragmentos de hueso y carne preservada reposan en relicarios ornamentados, sus orígenes ocultos por el tiempo y un engaño deliberado. Entre 1745 y 1792, más de 73 individuos desaparecieron de estas comunidades. Hombres devotos, mujeres piadosas y, lo más perturbador, niños huérfanos, todos declarados santos posteriormente por líderes religiosos locales. Lo que pocos saben es que un registro sellado en la Sociedad Histórica de Filadelfia contiene los testimonios de 3 testigos que descubrieron la verdad. El taller de la familia Whitmore, donde cuerpos humanos fueron procesados en reliquias sagradas durante casi 5 décadas. El manuscrito ha permanecido sellado por siglos a petición de las iglesias involucradas. Pero mediante una investigación minuciosa, he desenterrado la aterradora verdad que el establecimiento religioso ha intentado desesperadamente ocultar. Antes de continuar con la historia del macabro negocio de la familia Whitmore, pulsa el botón de suscripción si eres lo suficientemente valiente para escuchar horrores históricos que pocos canales se atreven a revelar. Déjame saber en los comentarios desde qué estado estás escuchando. Tal vez tu iglesia local guarde secretos que nunca imaginaste. Ahora, adentrémonos más profundo en este capítulo perturbador de la historia religiosa estadounidense. El verdadero horror de lo que ocurrió en aquellos bosques de Pensilvania se extiende mucho más allá de lo que la mayoría de los historiadores están dispuestos a reconocer, afectando a comunidades cuyos descendientes aún adoran en esas mismas iglesias hoy en día. La colonia de Pensilvania en la mitad del siglo XVIII existía como un refugio religioso único. Mientras los cuáqueros dominaban Filadelfia y sus condados circundantes con sus sencillas casas de reunión y énfasis en la luz interior, los territorios occidentales veían una mezcla de denominaciones protestantes, presbiterianos, luteranos y sectas cristianas menores, cada una estableciendo modestas iglesias de madera mientras avanzaban hacia tierras fronterizas reclamadas a los pueblos nativos. La familia Whitmore llegó de Inglaterra en 1742, instalándose en el condado de Chester, aproximadamente a 30 millas al oeste de Filadelfia, donde colinas ondulantes daban paso a densos bosques y granjas dispersas. Nathaniel Whitmore, un hombre de rostro severo con ojos grises penetrantes y una barba recortada que enmarcaba su mandíbula angulosa, se presentó como un hábil artesano de objetos religiosos. Cálices, platos de comunión y cubiertas ornamentadas para Biblias que rápidamente ganaron favor entre las congregaciones más adineradas. Su taller, una estructura de madera de 2 pisos situada en 12 acres de terreno boscoso, contaba con grandes ventanas que inundaban el piso principal con luz natural. Allí recibía a ministros y ancianos de iglesia que encargaban su trabajo cada vez más solicitado. Su esposa, Elizabeth, una mujer delgada con manos delicadas y una inquietante capacidad para mantener una expresión plácida sin importar las circunstancias, dirigía el hogar y a sus 4 hijos con una precisión que los vecinos encontraban admirable, aunque algo fría. Los Whitmore asistían a los servicios dominicales en la casa de reunión Harmony, un modesto encuentro cuáquero, donde se sentaban en silencio durante la adoración, ofreciendo ocasionalmente testimonios medidos que impresionaban a la congregación con su aparente profundidad espiritual. Su hijo mayor, Thomas, ayudaba a su padre en el taller, mientras que las hijas Mary y Sarah asistían a su madre en las labores domésticas. El menor, William, un niño frágil con una intensidad inquietante en la mirada, pasaba horas solo en los bosques, regresando con plantas y especímenes de pequeños animales que preservaba meticulosamente en su habitación, un pasatiempo que sus padres alentaban como una búsqueda científica. El condado de Chester en aquellos años enfrentaba los desafíos típicos de la vida colonial: inviernos rigurosos,
ocasionales fallos en las cosechas y la constante tensión de la existencia fronteriza. Sin embargo, era también un tiempo de fervor religioso y crecimiento económico. El Gran Despertar había barrido las colonias en las décadas de 1730 y 1740, dejando un legado de mayor conciencia espiritual y competencia entre denominaciones por almas y estatus. Las iglesias buscaban distinguirse no solo por la doctrina, sino por la calidad de sus edificios y artefactos religiosos. Los Whitmore parecían perfectamente posicionados para servir este mercado. La artesanía de Nathaniel lo elevó por encima de los competidores locales, y para 1745 su taller se había expandido para incluir 2 aprendices: Jacob Miller, el hijo huérfano de inmigrantes alemanes, y Peter Collins, un joven callado de una familia pobre en Filadelfia. La familia vivía cómodamente, aunque no ostentosamente, ganando una reputación de laboriosidad y piedad que servía como una máscara efectiva para lo que ocurría detrás de las puertas cerradas del taller después del atardecer. Fue en el otoño tardío de 1745 cuando Mary Collins, una devota mujer cuáquera conocida por su trabajo de sanación entre los pobres, desapareció mientras viajaba a casa desde una visita a una familia enferma en las afueras del condado. Su desaparición causó una breve preocupación, pero como solía suceder en tiempos coloniales, fue eventualmente atribuida a un ataque indígena o un encuentro con un animal salvaje. Lo que nadie sabía entonces era que Mary Collins representaba el comienzo de un espantoso negocio que continuaría sin ser detectado por casi medio siglo. El 17 de noviembre de 1745, mientras una tormenta temprana de invierno descendía sobre el condado de Chester, Mary Collins hizo su último viaje por el camino rutado que pasaba junto a la propiedad Whitmore. El cielo se había oscurecido prematuramente. Nubes pesadas prometían nieve mientras el viento impulsaba hojas quebradizas sobre el suelo congelado. Mary, una viuda de 43 años con cabello entrecano y manos curtidas por décadas de trabajo caritativo, se ajustó más su capa de lana, acelerando el paso al pasar por la luz de linterna que brillaba desde el taller Whitmore. Según la confesión de Thomas Whitmore, escrita años después en su lecho de muerte, y descubierta oculta en la pared de una celda de prisión en Filadelfia, su padre había estado observando a Mary Collins durante semanas. Padre dijo que su reputación de santidad la hacía perfecta, escribió Thomas con letra temblorosa. Le contó que Dios le había revelado un gran propósito, una forma de traer verdadera santidad a las colonias a través de vasos sagrados. Cuando Mary pasó por la propiedad, Nathaniel surgió de los árboles, linterna en mano, pidiendo ayuda. Su voz, teñida de una desesperación practicada, explicó que su hijo William se había adentrado en los bosques y no había regresado. Mary, conocida por su bondad, no dudó en ofrecer su ayuda a pesar de la tormenta que se acercaba. Siguió a Nathaniel más profundo en la propiedad, lejos del camino, hacia un pequeño claro donde la entrada trasera del taller se erguía, parcialmente oculta por un grupo de pinos. Observé desde la ventana mientras padre la llevaba adentro. Continuó la confesión de Thomas. Madre había preparado la habitación trasera con telas de lona cubriendo el piso. No entendía aún lo que pretendían. Tenía 16 años, y creía cuando hablaban de crear reliquias sagradas, que se referían a representaciones artesanales, no a... Aquí la escritura se volvió ilegible, como si la mano del escritor hubiera temblado con violencia para formar letras coherentes. Lo que ocurrió en esa habitación trasera permaneció misericordiosamente sin detalles en el relato de Thomas, pero el aftermath se describió con una precisión perturbadora. El cuerpo de Mary Collins fue procesado metódicamente durante los siguientes 3 días. Nathaniel, quien había estudiado técnicas de preservación en textos médicos traídos de Inglaterra, enseñó a su hijo mayor cómo tratar tejido humano con una mezcla de sal, hierbas y otras sustancias para prevenir la descomposición. Elizabeth Whitmore cosió pequeñas bolsas de tamaños variados de terciopelo negro,
cada una bordada con símbolos religiosos dorados. Padre dijo que estábamos haciendo la obra de Dios, escribió Thomas. Dijo que las iglesias protestantes de América carecían de las reliquias sagradas que daban poder a la Iglesia católica, y que proporcionaríamos lo necesario para elevar la verdadera adoración en las colonias. Lo creí entonces. Dios me perdone. Lo creí. 2 semanas después de la desaparición de Mary Collins, Nathaniel Whitmore viajó a Filadelfia llevando varias cajas de madera ornamentadas de su propia creación. Regresó con más encargos que nunca y una suma considerable de dinero. En la siguiente reunión cuáquera, habló conmovedoramente sobre la pérdida de nuestra querida amiga Mary, y sugirió que se realizara un servicio memorial especial. Durante este servicio, presentó a la casa de reunión una caja de altar exquisitamente elaborada, explicando que la había hecho en honor a María. Lo que la congregación no sabía era que sellado en un compartimento oculto de esa caja estaba un pequeño pedazo de la propia Mary Collins, la primera de lo que se convertiría en cientos de reliquias sagradas distribuidas por las colonias en las décadas siguientes. El invierno de 1745 pasó a la primavera, y con el deshielo llegaron rumores desde Filadelfia. Susurros de sanaciones milagrosas atribuidas a una reliquia sagrada en una pequeña iglesia episcopal de la ciudad. El rector allí afirmaba que un fragmento de hueso de un santo desconocido del siglo XVIII había curado a 3 feligreses de sus dolencias. El hueso había sido adquirido, dijo, de un comerciante europeo a través de un artesano local. Ese artesano era Nathaniel Whitmore. Para 1750, el negocio de la familia Whitmore había expandido considerablemente. Su taller había duplicado su tamaño, empleando ahora a 5 aprendices que elaboraban los productos visibles, las cajas ornamentadas, cálices y objetos religiosos que servían como la fachada pública de la familia. Ninguno de estos jóvenes tenía acceso a las habitaciones del sótano bajo el taller, donde tenía lugar el verdadero negocio de los Whitmore. La familia también había construido una nueva casa, una estructura sustancial de 2 pisos de piedra y madera que atestiguaba su creciente riqueza. La desaparición de Mary Collins había desvanecido hace tiempo de la memoria local, reemplazada por informes ocasionales de otras personas desaparecidas. Un predicador visitante aquí, una anciana devota allá, típicamente individuos sin fuertes conexiones familiares, cuyas ausencias podían explicarse por los peligros del viaje colonial o los siempre convenientes problemas indígenas en la frontera. Lo que cambió en este periodo fue el método de los Whitmore para seleccionar a sus víctimas. Madre desarrolló lo que llamaba el discernimiento. Escribió Sarah Whitmore en un diario descubierto en 1823 durante la demolición de la casa abandonada de la familia. Podía identificar a aquellos cuyos cuerpos producirían las reliquias más poderosas. Afirmaba que Dios le hablaba, revelando qué almas estaban destinadas a la santidad después de la muerte. Esta racionalización escalofriante permitía a la familia ver sus acciones no como asesinato, sino como un llamado divino. Simplemente ayudaban a estos individuos elegidos a lograr su propósito celestial antes de lo que la naturaleza pretendía. Los Whitmore también habían refinado su enfoque para crear y distribuir las reliquias. Nathaniel estableció conexiones con líderes eclesiásticos en toda Pensilvania, Nueva Jersey y hasta el sur en Virginia. Estas relaciones se cultivaron cuidadosamente a través de donaciones, artesanía excepcional y el intercambio estratégico de información confidencial sobre artefactos religiosos europeos disponibles a través de sus supuestas conexiones en el extranjero. Padre les dijo que la Iglesia Católica en Europa había acaparado el poder sagrado por siglos, explicaba la confesión de Thomas. Los convenció a estos ministros protestantes de que adquirir reliquias en silencio, discretamente, traería el mismo poder a sus congregaciones sin abrazar la doctrina católica. Sus argumentos eran especialmente efectivos con líderes eclesiásticos ambiciosos que buscaban crecer sus rebaños. La operación de la familia se expandió para incluir una red de colaboradores,
en su mayoría inconscientes, que reportaban sobre los milagros ocurridos en iglesias que poseían reliquias proporcionadas por Whitmore. Estas cuentas se compartían con otros compradores potenciales, creando demanda que exigía precios cada vez más altos. Nathaniel instruyó a los líderes eclesiásticos a mantener la existencia de las reliquias en secreto para la congregación general, presentándolas como un sagrado fideicomiso conocido solo por los ancianos de la iglesia. Una estrategia que limitaba la exposición mientras realzaba el valor percibido de estos objetos. Lo que ninguno de sus clientes sabía era que las antiguas reliquias de santos europeos que compraban a tan alto costo eran creadas en el sótano de Whitmore, a partir de los cuerpos de sus propios vecinos y compatriotas. En la primavera de 1753, un médico de Lancaster llamado Dr. Samuel Winters comenzó a hacer preguntas incómodas después de examinar una reliquia de sanación, a petición de un paciente que afirmaba haber sido curado al tocarla. Su inspección cuidadosa reveló que el tejido preservado no podía ser tan antiguo como se afirmaba, y los métodos de preservación parecían inconsistentes con técnicas europeas. Antes de que pudiera perseguir su investigación más allá, el Dr. Winters desapareció mientras viajaba entre Lancaster y Filadelfia. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero una pequeña caja de madera conteniendo lo que se afirmaba ser el hueso del dedo de un sanador del siglo XII apareció en una iglesia presbiteriana en Nueva York el mes siguiente. Los años pasaron y el patrón continuó. Los hijos Whitmore crecieron en el negocio familiar con grados variables de entusiasmo. Thomas, el mayor, se convirtió en el asistente principal de su padre, mientras que William, el menor y más perturbador de los hermanos, desarrolló un talento particular para el proceso de preservación, experimentando con técnicas que permitían crear reliquias más convincentes. Las hijas, Mary y Sarah, manejaban los aspectos financieros y la correspondencia, manteniendo la fachada respetable de la familia, mientras lavaban las considerables ganancias a través de ventures comerciales legítimos. Las colonias estadounidenses se movieron hacia la revolución, y con el upheaval político llegaron nuevas oportunidades para los Whitmore. La disrupción del comercio con Inglaterra creó una escasez de objetos religiosos, posicionando su taller como una de las pocas fuentes confiables para iglesias en todas las colonias. La familia fue cuidadosa en demostrar un sentimiento patriótico apropiado, sin identificarse demasiado con ningún bando, una neutralidad que les permitió continuar su comercio independientemente de qué facción controlara su territorio en cualquier momento. A medida que la guerra revolucionaria se acercaba a su conclusión, comenzó un nuevo capítulo perturbador en el negocio familiar Whitmore, uno que eventualmente llevaría a su caída. El año era 1781. Y mientras las colonias celebraban su independencia inminente, los Whitmore identificaron un nuevo y particularmente rentable mercado para sus productos macabros. El fin de la guerra revolucionaria trajo cambios significativos al paisaje religioso de los recién formados Estados Unidos. Iglesias dañadas durante el conflicto requerían reconstrucción, y un renacimiento espiritual barrió comunidades que buscaban significado después de años de derramamiento de sangre. Este entorno creó una demanda sin precedentes para artefactos religiosos, y los Whitmore reconocieron una oportunidad para expandir su empresa macabra. En febrero de 1782, el primer niño huérfano desapareció de un asilo dirigido por la iglesia en Filadelfia. Joseph Miller, de 10 años, había sido colocado al cuidado de la iglesia episcopal después de perder a sus padres por viruela el invierno anterior. Pequeño para su edad, con ojos solemnes y una reputación de piedad inusual, Joseph a menudo guiaba a los otros niños en oración, y era favorecido por el clero que supervisaba el asilo. Su desaparición fue notada, investigada brevemente y finalmente atribuida a una fuga, un suceso común en tales instituciones. 3 meses después, la iglesia de San Miguel en el este de Pensilvania reportó una serie de eventos milagrosos alrededor de una reliquia recién adquirida,
Supuestamente, el corazón preservado de un niño mártir de la iglesia primitiva. Los feligreses afirmaban que oraciones ofrecidas ante esta reliquia resultaban en respuestas extraordinarias, particularmente aquellas concernientes a enfermedades infantiles. La asistencia a la iglesia se hinchó y las donaciones aumentaron dramáticamente. La palabra de estos milagros se extendió, creando demanda entre otras iglesias por reliquias similares poderosas. William sugirió a los niños, reveló el diario de Sarah Whitmore, en un pasaje escrito con mano temblorosa, la tinta manchada como por lágrimas caídas. Dijo que su inocencia los hacía vasos más poderosos para la obra divina. Padre dudó al principio, pero el potencial de ganancias lo convenció. Dios me ayude. Sabía que estaba mal. Sin embargo, no dije nada. Lo que siguió fue quizás la fase más perturbadora de la Operación Whitmore. Entre 1782 y 1785, al menos 16 niños, todos huérfanos o de familias indigentes, desaparecieron de comunidades dentro de un día de cabalgata de la propiedad Whitmore. Cada desaparición creó un breve revuelo antes de ser atribuida a los sospechosos usuales. Peligros del desierto, traficantes de niños hacia ciudades distantes, o simplemente las duras realidades de la vida para menores desprotegidos en la República temprana. Durante este mismo periodo, el mercado para reliquias de santos niños floreció entre ciertas iglesias. Estos ítems comandaban precios 5 veces más altos que las reliquias adultas, justificados por su supuesta potencia espiritual y rareza. Los Whitmore se enriquecieron más que nunca, invirtiendo su dinero ensangrentado en tierras, negocios y conexiones políticas que los aislaron aún más de sospechas. Sin embargo, la escala aumentada de su operación requirió más manos, forzando a la familia a iniciar parcialmente a 2 aprendices de confianza en sus secretos. Uno de estos hombres, Daniel Foster, se convertiría más tarde en central para el deshacimiento de la familia. En el otoño de 1785, un ministro cuáquero llamado Elijah Thompson fue designado por la reunión anual de Filadelfia para investigar preocupaciones sobre prácticas religiosas irregulares en comunidades periféricas. Thompson, un hombre metódico con antecedentes en derecho antes de su conversión a la Sociedad de Amigos, había ganado una reputación por desenredar disputas eclesiásticas complejas con diplomacia y principio inquebrantable. Fui encargado de examinar los informes perturbadores de prácticas similares a las católicas, involucrando reliquias y adoración de santos que habían infiltrado incluso nuestras sencillas reuniones cuáqueras, escribió Thompson en su diario, ahora preservado en la colección sellada de la Sociedad Histórica de Pensilvania. Tal idolatría contraviene nuestra creencia en la comunión directa con lo divino. Sin embargo, varias casas de reunión habían adquirido objetos especiales dichos para realzar experiencias espirituales. La investigación de Thompson comenzó en Filadelfia, donde notó un patrón curioso. Muchas de las reliquias habían sido adquiridas a través de intermediarios que finalmente rastreaban de vuelta a Nathaniel Whitmore o sus asociados. El ministro también observó que la procedencia de estos ítems, aunque elaborada en detalle, carecía de conexiones históricas verificables. En diciembre de 1785, Thompson viajó al condado de Chester para reunirse directamente con Nathaniel Whitmore. Su diario describe su encuentro. Whitmore me recibió graciosamente en su hogar bien equipado, ofreciendo refrigerios y conversación que demostraba conocimiento considerable de asuntos teológicos. Cuando indagué sobre los artefactos religiosos que su taller producía, me mostró su sala de trabajo pública donde aprendices elaboraban hermosas vajillas de comunión e ítems decorativos para iglesias. Habló largamente sobre sus conexiones con proveedores europeos de reliquias antiguas, proporcionando documentación que, aunque impresionante a la vista, contenía inconsistencias que mi entrenamiento legal no podía pasar por alto. Thompson dejó la reunión perturbado, pero sin evidencia concreta de maldad. Continuó su investigación, entrevistando a líderes eclesiásticos que habían comprado reliquias Whitmore
y catalogando los milagros atribuidos a ellas, emergió un patrón perturbador. Los milagros más dramáticos a menudo involucraban testigos con alguna conexión, por tenue que fuera, a la familia Whitmore o sus asociados. Comencé a sospechar un esquema deliberado para fabricar no solo las reliquias mismas, sino los milagros atribuidos a ellas, escribió Thompson. Ciertos individuos aparecían repetidamente en diferentes comunidades, testificando eventos maravillosos antes de moverse. Cuando se rastreaban, sus movimientos formaban una red con la propiedad Whitmore en su centro. A medida que la investigación de Thompson se intensificaba, ocurrencias extrañas comenzaron a plagarlo. Ítems desaparecían de sus alojamientos. Correspondencia fallaba en llegar a sus destinatarios. Lo más perturbador, evidencia que había recolectado, notas, testimonios de testigos y documentación de inconsistencias, desapareció de su baúl cerrado, mientras dormía en una posada al borde del camino. En febrero de 1786, Thompson regresó a Filadelfia para presentar sus hallazgos al comité de la reunión anual, que había comisionado su investigación. La noche antes de su presentación, asistió a una cena en el hogar de un respetado anciano cuáquero. Durante la comida, Thompson se enfermó violentamente. Los médicos diagnosticaron envenenamiento, aunque la fuente no pudo identificarse. Sobrevivió, pero permaneció debilitado por meses, forzando una pausa temporal en su investigación. Durante la convalecencia de Thompson, un nuevo personaje entró en la narrativa, uno que eventualmente ayudaría a exponer el verdadero horror del negocio familiar Whitmore. Daniel Foster, el aprendiz que había sido iniciado parcialmente en los secretos de la familia, comenzó a experimentar lo que describió como ataques insoportables de conciencia. Después de presenciar el procesamiento del cuerpo de un niño, reportadamente el de una huérfana de 12 años de un hogar infantil metodista, Foster huyó del complejo Whitmore en medio de la noche, llevándose un diario en el que había documentado secretamente fechas, nombres y detalles de las actividades de la familia. Foster se dirigió a Filadelfia, donde, después de semanas acumulando coraje, se acercó a Elijah Thompson con su testimonio. El ministro cuáquero, aún recuperándose de su envenenamiento, escuchó horrorizado el relato de Foster. El joven temblaba violentamente mientras hablaba, registró Thompson. Describió una cámara subterránea bajo el taller Whitmore, donde cuerpos eran suspendidos de ganchos como animales sacrificados, fluidos corporales drenando en recipientes de colección. Habló de herramientas especializadas para remover hueso, músculo y órganos con daño mínimo, y de técnicas de preservación involucrando sal, alcohol y hierbas que permitían al tejido humano mantener una apariencia lifelike por meses o años. Lo más perturbador fue la descripción de Foster del comportamiento de la familia durante estas actividades. Calmado, metódico, incluso reverente, como si realizaran ritos sagrados en lugar de profanar restos humanos. Reportó que Nathaniel y Elizabeth Whitmore regularmente dirigían oraciones antes y después de estas sesiones de procesamiento, agradeciendo a Dios por elegir estos vasos para su propósito divino y pidiendo bendiciones sobre aquellos que recibirían los dones sagrados creados de los cuerpos. Armado con el testimonio y diario de Foster, Thompson se preparó para actuar. Sin embargo, antes de poder presentar esta evidencia a las autoridades, un fuego devastador destruyó su residencia en Filadelfia, reclamando toda la documentación de Foster. El aprendiz mismo desapareció al día siguiente. Su destino permaneció desconocido hasta que restos parciales identificados por hebillas únicas de botas fueron descubiertos en el río Delaware 3 semanas después. Sin desanimarse, Thompson continuó su investigación con aún mayor cautela. Ya no manteniendo registros escritos y compartiendo información solo con sus asociados más confiables, desarrolló un sistema elaborado de mensajes codificados y múltiples informantes, reconstruyendo lentamente su caso contra la familia Whitmore. Para finales de 1786, Thompson había conectado al menos 27 desapariciones a la operación Whitmore e identificado 9 iglesias que, sin saberlo,
albergaban restos humanos disfrazados como reliquias sagradas. Lo que aún le faltaba era evidencia física que convenciera a autoridades escépticas de actuar contra una familia que para entonces había cultivado conexiones poderosas en toda la sociedad de Pensilvania. La oportunidad de obtener tal evidencia vino de una fuente inesperada, la propia Sarah Whitmore. El invierno de 1787 trajo nieves inusualmente pesadas a Pensilvania, aislando el complejo Whitmore por semanas a la vez. Durante este periodo de reclusión forzada, las fracturas dentro de la familia se profundizaron. Sarah Whitmore, quien había mantenido su diario en secreto por años, comenzó a desmoronarse bajo el peso psicológico de su complicidad. Ahora de 32 años y soltera, su padre había desanimado pretendientes que podrían haberla llevado lejos del negocio familiar. Se encontró atrapada en una pesadilla de su propia creación. «No puedo dormir más sin ver sus rostros», escribió en diciembre de 1787. «Los niños especialmente me persiguen». William se ha convertido en algo inhumano en sus entusiasmos. La semana pasada habló de experimentar con técnicas de preservación que permitirían comercializar extremidades enteras como reliquias intactas. Madre lo alentó, hablando del potencial de ganancias mientras citaba escrituras sobre la santificación de vasos sagrados. «No puedo soportar mucho más de esto». La crisis de conciencia de Sarah coincidió con una escalada en las actividades de la familia. El éxito de sus reliquias infantiles los había envalentonado, particularmente a William, cuyo rol se había expandido mientras Nathaniel envejecía. Ahora de 27 años, William había desarrollado refinamientos en sus técnicas de preservación que permitían reliquias más convincentes y, consecuentemente, precios más altos. Presionó por una producción aumentada, argumentando que el hambre espiritual post-revolucionaria creaba un mercado que debían explotar plenamente. Esta aceleración requería más víctimas, creando mayores riesgos de descubrimiento. William propuso una solución: enfocarse en asentamientos fronterizos remotos, donde las desapariciones atraerían menos atención. Nathaniel, ahora mostrando signos de la enfermedad que eventualmente lo reclamaría, cedió el liderazgo a su hijo menor, a pesar de las objeciones de Thomas de que tal expansión invitaba peligro innecesario. En enero de 1788, 2 incidentes ocurrieron que pusieron en movimiento la eventual exposición de la familia. Primero, William regresó de un viaje de 2 semanas al oeste de Pensilvania con 3 nuevos sujetos, todos niños de un asentamiento remoto devastado por enfermedades invernales. El procesamiento de estas víctimas en sucesión rápida abrumó incluso el sistema eficiente de la familia, forzándolos a almacenar restos parcialmente preservados en el sótano del taller por más tiempo del usual. Segundo, y más significativamente, Sarah Whitmore tomó una decisión fatídica. Durante un raro viaje solo a Filadelfia para entregar correspondencia y recolectar pagos, buscó a Elijah Thompson, cuya investigación había aprendido a través de la vigilancia de la familia sobre amenazas potenciales. Su reunión, realizada en la trastienda de una librería cuáquera, duró más de 3 horas. Las notas codificadas de Thompson, descifradas décadas después, registraron las revelaciones de Sarah. Mujer Dove le proporcionó confirmación de todas las sospechas, y peor más allá de lo imaginable. Operación familiar más extensa que documentada previamente. Estimaciones de 70 plus víctimas adultas, 20 más niños desde el comienzo. Métodos detallados de procesamiento y red de distribución. Nombres de oficiales eclesiásticos participantes. Ver lista codificada separada. Lo más perturbador: cámara subterránea bajo el taller principal. Contiene restos en varias etapas de procesamiento plus muestras archivadas de todas las víctimas. Porciones pequeñas preservadas mantenidas como referencias de control de calidad, etiquetadas con nombres y fechas. Sarah accedió a ayudar a Thompson a obtener evidencia física, proporcionándole un mapa dibujado a mano del complejo del taller, incluyendo la entrada oculta a la cámara de procesamiento subterránea. También,
reveló la existencia de un libro mayor mantenido por Elizabeth Whitmore, que documentaba cada adquisición y distribución desde el comienzo del negocio. Un registro meticuloso de décadas de horror, que proporcionaría evidencia irrefutable si se obtenía. «Sé que me condeno al revelar estas cosas», le dijo Sarah a Thompson según informes. «No espero misericordia en este mundo ni en el siguiente, pero los rostros de los niños no me dan paz, y no puedo permitir que más inocencia alimente el trabajo impío de mi familia». Thompson, reconociendo tanto el valor como el riesgo de la información de Sarah, arregló que se quedara con contactos cuáqueros de confianza en lugar de regresar al complejo Whitmore. Esta decisión, aunque bien intencionada, aceleró la confrontación inminente. Cuando Sarah falló en regresar según lo programado, William Whitmore inmediatamente sospechó traición. Según la confesión posterior de Thomas Whitmore, la familia sostuvo un consejo tenso al realizarse la defección de Sarah. William estaba furioso con frialdad, paseando por el estudio mientras sugería cursos de acción cada vez más violentos. Padre, debilitado por su enfermedad, se hundía en su silla, ocasionalmente murmurando oraciones o pasajes bíblicos sobre Judas y la traición. Madre permanecía calmada, listando metódicamente las vulnerabilidades creadas por la ausencia de Sarah y la evidencia que necesitaba eliminarse. Arguí por la huida, abandonando el taller y comenzando de nuevo en otro lugar. Pero William no escucharía de rendir el negocio que veía como su derecho de nacimiento. La familia decidió una estrategia de dos frentes. William rastrearía a Sarah para eliminar la amenaza inmediata, mientras Elizabeth supervisaría la reubicación de sus materiales más incriminadores a una ubicación secundaria. Un pozo de mina abandonado en el borde occidental de la propiedad, que había sido convertido años antes para almacenamiento. Lo que no podían saber era que Thompson ya había comenzado a ensamblar una coalición de autoridades para actuar sobre la información de Sarah. Reconociendo que oficiales locales podrían incluir aliados de Whitmore, se acercó a los miembros más influyentes de la reunión anual de Filadelfia, quienes a su vez involucraron contactos de confianza dentro del gobierno estatal recién formado. Para el 12 de febrero de 1788, un plan estaba en marcha para allanar el complejo Whitmore y recolectar evidencia de sus crímenes. La noche antes del allanamiento planeado, una tormenta de nieve descendió sobre el condado de Chester, obstaculizando viajes y comunicaciones. Thompson, temiendo que el retraso diera tiempo a los Whitmore para destruir evidencia, tomó la decisión fatídica de proceder con una fuerza más pequeña en lugar de esperar condiciones mejores. Partió de Filadelfia con 6 hombres armados, incluyendo 2 alguaciles y 4 voluntarios cuáqueros comprometidos a terminar las atrocidades Whitmore. Lo que siguió fue descrito por múltiples fuentes como la noche del descubrimiento impío, un encuentro con la depravación humana que perseguiría a todos los involucrados por el resto de sus vidas. El 13 de febrero de 1788, llegó con vientos aullantes impulsando nieve horizontalmente a través del campo de Pensilvania. Elijah Thompson y su pequeño grupo alcanzaron las afueras de la propiedad Whitmore poco después del anochecer, sus linternas luchando contra la oscuridad y la nieve arremolinada. Se acercaron a pie, siguiendo el mapa de Sarah hacia el taller en lugar de la casa principal. «Nos movimos como fantasmas a través de la tormenta», escribió James Pearson, uno de los voluntarios cuáqueros en un relato sellado junto a los registros de Thompson. «El viento enmascaró nuestro acercamiento, pero también nos impidió oír actividad dentro de los edificios. Las ventanas del taller brillaban con luz de linterna a pesar de la hora tardía, una señal ominosa de que nuestra llegada podría no ser inesperada». Los hombres se posicionaron alrededor de la estructura, con Thompson y los 2 alguaciles, acercándose a la puerta principal mientras otros cubrían rutas de escape potenciales. Su plan era asegurar a cualquier ocupante rápidamente, luego localizar la entrada oculta a las cámaras subterráneas descritas por Sarah. Thompson golpeó firmemente, anunciando asuntos oficiales.
Después de un momento de silencio, la puerta se abrió revelando a Thomas Whitmore, su alto marco silueteado contra la luz interior del taller. No mostró sorpresa ante nuestra presencia, registró Pearson. Sus ojos se movieron sobre nuestro pequeño grupo como contando. Luego se hizo a un lado con una calma inquietante, invitándonos a entrar si debíamos. Sentí inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Su manera sugería no el pánico del descubrimiento, sino la resignación compuesta de un hombre que había preparado para este momento. Dentro, el piso principal del taller aparecía como cualquier espacio de artesano. Herramientas colgando en orden preciso, ítems religiosos parcialmente completados arreglados en bancos de trabajo, el aroma de virutas de madera y barniz colgando en el aire. Thomas se paró con manos entrelazadas delante de él, respondiendo a las preguntas directas de Thompson con respuestas monosilábicas, mientras sus ojos derivaban continuamente hacia un gran gabinete contra la pared lejana. Siguiendo esta mirada, el alguacil William Bradford se movió hacia el gabinete, encontrándolo sin llave. Dentro, en lugar de herramientas o suministros, descubrió una bolsa de terciopelo negro conteniendo lo que parecía ser un dedo humano preservado. Ante este descubrimiento, el comportamiento de Thomas Whitmore cambió. Bradford testificó después. Se hundió de rodillas, murmurando lo que sonaba como oraciones o confesiones. Cuando se le preguntó sobre otros miembros de la familia, reveló que su padre yacía enfermo en la casa principal, mientras su madre y hermano William habían partido horas antes con varios baúles grandes hacia el oeste, al borde de la propiedad. Thompson inmediatamente despachó a 2 hombres para interceptar a Elizabeth y William, mientras él y el grupo restante presionaban a Thomas para revelar la entrada a la cámara subterránea. Después de resistencia inicial, Thomas los llevó a un banco de trabajo que, al deslizarse a un lado, expuso una trampilla en el piso del taller. El olor que subió de esa abertura nos golpeó como un golpe físico. Pearson escribió: un miasma de preservativos químicos, mezclado con el hedor inconfundible de la descomposición humana. Thomas encendió una linterna y nos guió por escaleras de madera estrechas hacia la oscuridad que parecía tragar la luz. Lo que encontramos abajo excede mi habilidad para describir sin comprometer la paz de mi alma. Sin embargo, la verdad debe registrarse, no importa cuán aborrecible. La cámara subterránea se extendía bajo el taller y más allá. Una serie de habitaciones excavadas en la tierra y reforzadas con soportes de madera. El primer espacio contenía bancos de trabajo similares a los de arriba, pero los implementos sobre ellos estaban claramente diseñados para precisión quirúrgica en lugar de carpintería. Contenedores de vidrio de varios tamaños sostenían líquidos cuyos propósitos los hombres no se atrevían a contemplar. Un gran desagüe en el centro del piso de piedra llevaba a un sistema de canales que desaparecían en las paredes. Todo estaba meticulosamente organizado, reportó Bradford. Cuadernos conteniendo procedimientos detallados yacían junto a instrumentos quirúrgicos arreglados por tamaño y propósito. Un volumen abierto en una página recientemente usada contenía dibujos de anatomía humana con secciones específicas destacadas y anotadas con instrucciones de preservación. La habitación adyacente reveló el verdadero horror de la operación Whitmore. Aquí, 3 cuerpos en varias etapas de procesamiento colgaban suspendidos de ganchos de hierro en las vigas del techo. 2 adultos, un hombre y una mujer, y un niño estimado en 9 o 10 años. Cada uno había sido diseccionado parcialmente con precisión quirúrgica. Sus restos tratados con preservativos que daban al tejido expuesto una apariencia cerosa antinatural. Lo más perturbador era la tercera cámara, a la que Thomas se refirió con voz hueca como el archivo. Estanterías de piso a techo alineaban las 4 paredes, sosteniendo cientos de pequeñas cajas de madera, cada una etiquetada meticulosamente con nombres, fechas y ubicaciones. Una inspección aleatoria reveló que cada caja contenía un fragmento humano preservado, un pedazo de hueso, una sección de piel,
un pequeño órgano o muestra de tejido mantenida como catálogo de referencia de todos los santos que los Whitmore habían creado y distribuido. En el centro de esta habitación se erguía una gran mesa de madera, portando el libro mayor de Elizabeth Whitmore, el registro comercial descrito por Sarah. Thompson escribió: Este volumen masivo documentaba en términos comerciales fríos la adquisición de víctimas, el procesamiento de sus restos y la distribución de las reliquias resultantes a iglesias en toda la costa este. Cada entrada incluía el precio pagado. La iglesia receptora de los ítems y notas sobre la procedencia fabricada proporcionada a los compradores. Thomas Whitmore, ahora aparentemente resignado a su destino, reveló que la operación había procesado 79 adultos y 22 niños desde su inicio en 1745. La familia había suministrado reliquias a más de 40 iglesias en 7 estados, generando riqueza que había sido lavada cuidadosamente a través de negocios legítimos y tenencias de tierra. Cuando se le preguntó cómo seleccionaban a sus víctimas, la respuesta de Thomas heló a los investigadores hasta la médula. Madre tenía el discernimiento. Podía sentir a aquellos cuyos cuerpos producirían las reliquias más poderosas, los verdaderamente devotos, los inocentes, aquellos cuyo sufrimiento los purificaba para un propósito sagrado. Enseñó a William a verlo también. Observarían en reuniones eclesiásticas, en encuentros de avivamiento, identificando a aquellos cuya carne podría traer milagros. La investigación de las cámaras subterráneas continuó por horas, con los hombres documentando sus hallazgos tan exhaustivamente como su estado conmocionado permitía. Al acercarse el amanecer, un alboroto desde arriba los atrajo de vuelta al nivel del taller, donde encontraron a los 2 hombres enviados a interceptar a Elizabeth y William Whitmore. Uno estaba seriamente herido, sangrando de una profunda herida de cuchillo en el hombro. William Whitmore luchó como uno poseído, reportó el herido. Los encontramos en el pozo de mina abandonado, como indicó Thomas, transfiriendo cajas de un carro a la entrada. Cuando confrontados, Elizabeth intentó razonar con nosotros, ofreciendo dinero por nuestro silencio, mientras William rodeaba por detrás. Atacó sin advertencia, con precisión de carnicero en su violencia. Mi compañero está muerto, su garganta cortada antes de que pudiera intervenir. Los Whitmore huyeron al bosque con lo que pudieron llevar. Una cacería más amplia se organizó al romper el día, con mensajeros enviados a alertar autoridades en condados vecinos. Nathaniel Whitmore fue encontrado en la casa principal, demasiado debilitado por la enfermedad para haber participado en actividades recientes. No ofreció resistencia al ser detenido, alternando entre justificaciones religiosas para el trabajo de su familia y aparente confusión sobre su entorno. La búsqueda de Elizabeth y William Whitmore continuó por 3 días antes de alcanzar su conclusión macabra. Sus cuerpos fueron descubiertos en una pequeña cabaña de caza a 12 millas de la propiedad familiar, arreglados lado a lado, en un altar crudo construido de materiales locales. Ambos habían consumido veneno después de aparentemente realizar algún tipo de ritual, cuya naturaleza exacta permanece incierta. Notas encontradas en la escena sugerían que creían que sus muertes consagrarían las reliquias restantes que habían logrado salvar durante su escape. Thomas Whitmore fue juzgado en Filadelfia en abril de 1788. Los procedimientos se condujeron con secrecía inusual, debido a la naturaleza sensacional y perturbadora de los crímenes. Fue ahorcado el 7 de mayo de 1788, después de proporcionar una confesión completa que corroboraba la evidencia física encontrada en el complejo familiar. La pregunta más desafiante enfrentando a las autoridades era cómo manejar los cientos de restos humanos que habían sido distribuidos como reliquias a iglesias desprevenidas. La decisión alcanzada después de deliberaciones largas, involucrando tanto líderes gubernamentales como religiosos, priorizó prevenir pánico público y desilusión religiosa sobre divulgación completa.
El aftermath de la horrífica empresa de la familia Whitmore presentó desafíos sin precedentes para autoridades civiles y religiosas en los jóvenes Estados Unidos. La verdad completa amenazaba socavar la fe pública en instituciones religiosas en un tiempo cuando tal fe se consideraba esencial para la fundación moral de la nueva nación. Después de consulta con líderes de varias denominaciones, se alcanzó una decisión que daría forma a cómo este capítulo oscuro sería recordado, o más bien olvidado deliberadamente. Determinamos que los fieles deberían protegerse de conocimiento que podría devastar sus fundamentos espirituales, escribió el juez William Bradford en un memorando sellado al gobernador de Pensilvania. Las iglesias que participaron sin saber en esta abominación no necesitan cargar con la carga de vergüenza pública o perder la confianza de sus congregaciones. Por lo tanto, todos los registros de esta investigación se sellarán por un periodo no menor a 100 años, y los oficiales involucrados están obligados al silencio por juramento. Las iglesias que habían comprado reliquias Whitmore fueron informadas privadamente de su verdadera naturaleza. Cada institución recibió la opción de tener los restos humanos recolectados discretamente para entierro cristiano apropiado en tumbas, sin marcar o permitir que los líderes eclesiásticos manejaran el asunto ellos mismos con discreción absoluta. Según el reporte final de Thompson, la mayoría eligió la última opción, reacios a involucrar incluso a representantes gubernamentales discretos en lo que se veía como una profunda profanación de sus espacios sagrados. Lo que las autoridades no pudieron anticipar fue cuántos líderes eclesiásticos decidieron una tercera opción, una que habla de los aspectos más oscuros de la psicología humana y la convicción religiosa. De las 43 iglesias identificadas en el libro mayor de Elizabeth Whitmore, registros históricos sugieren que al menos 17 eligieron retener los restos humanos, continuando presentándolos como reliquias auténticas mientras conocían sus verdaderos orígenes. La justificación ofrecida por estos clérigos era perturbadora en su pragmatismo. Thompson notó en su entrada final antes de que los registros se sellaran. Varios expresaron la vista de que ya que los milagros asociados con estos restos habían ocurrido independientemente de su procedencia, quizás Dios había en verdad santificado a estas pobres víctimas a través de su sacrificio involuntario. Otros hablaron más prácticamente de las donaciones, asistencia aumentada y prestigio realzado que sus iglesias habían ganado a través de la posesión de estas reliquias poderosas. Renunciar a estas ventajas, argumentaron, dañaría a sus congregaciones más que continuar el engaño. Thompson, un hombre de principio moral inquebrantable, encontró este razonamiento aborrecible. Sus esfuerzos finales se enfocaron en crear un registro confidencial de cada víctima Whitmore, cuya identidad pudiera establecerse, junto con la ubicación de sus restos, si conocida. Este documento, destinado a asegurar que estos individuos no fueran completamente borrados de la historia, fue incluido en los registros sellados con instrucciones de que se usara para proporcionar memorialización apropiada, cuando la verdad finalmente pudiera reconocerse. La propiedad Whitmore fue quemada hasta los cimientos en lo que se registró oficialmente como un fuego accidental, aunque múltiples cuentas sugieren que fue prendido deliberadamente por autoridades locales para eliminar cualquier evidencia restante de los horrores que habían ocurrido allí. La tierra fue reclamada por el Estado y eventualmente dividida y vendida a familias que no sabían nada de su historia. Sarah Whitmore, cuya valentía había ayudado a exponer los crímenes de su familia, recibió una nueva identidad y fue reubicada en Boston, donde vivió bajo protección cuáquera hasta su muerte, en 1823. Su diario, mantenido hasta sus días finales, revela a una mujer perseguida por la culpa, pero determinada a honrar a las víctimas a través de una vida dedicada a obras caritativas, particularmente aquellas beneficiando a niños huérfanos. No puedo deshacer lo que mi familia forjó, escribió en su entrada final. Pero cada niño que ayudo a seguridad y educación se opone a la oscuridad que creamos. He vivido 40 años intentando equilibrar balanzas que nunca pueden equilibrarse verdaderamente.
Voy a mi juicio sin expectativa de misericordia, solo con la esperanza de que aquellos a quienes dañamos hayan encontrado la paz que les robamos. La evidencia física de los crímenes de la familia Whitmore, herramientas quirúrgicas, fórmulas de preservación y aparatos del taller, fue supuestamente destruida después del juicio. Sin embargo, rumores persistieron por décadas de que ciertos ítems habían sido preservados discretamente por escuelas médicas o coleccionistas privados, fascinados por las innovaciones técnicas que la familia había desarrollado para preservación de tejido. De particular interés para investigadores médicos tempranos eran las técnicas de los Whitmore para mantener la apariencia lifelike y flexibilidad del tejido humano preservado, métodos que William Whitmore aparentemente había desarrollado a través de años de experimentación macabra. Varios textos médicos del siglo XIX temprano contienen referencias oblicuas a procesos de preservación que ver similitudes impactantes con aquellos descritos en los registros del caso Whitmore, aunque nunca con atribución directa a su verdadera fuente. La historia de la familia Whitmore podría haber permanecido completamente enterrada, de no ser por un incendio en el Palacio de Justicia de Filadelfia, en 1879. Mientras documentos dañados por agua eran removidos para restauración, varios paquetes sellados del caso de 1788 fueron incluidos por error con registros judiciales regulares siendo procesados. Un clérigo descubrió porciones de la confesión de Thomas Whitmore y alertó a sus superiores, quienes rápidamente resellaron los documentos. Sin embargo, rumores de su contenido circularon entre empleados del Palacio de Justicia, eventualmente alcanzando a un reportero del Philadelphia Inquirer. La investigación resultante produjo un relato sensacionalizado que, aunque conteniendo numerosas inexactitudes, trajo el esquema básico de los crímenes Whitmore al conocimiento público por primera vez. El artículo publicado el 17 de noviembre de 1879, exactamente 134 años después de que Mary Collins se convirtiera en la primera víctima de la familia, creó una breve sensación antes de ser denunciado por líderes religiosos como ficción lúrida y calumnia antirreligiosa. Sin acceso a los registros sellados, el reportero no pudo substanciar sus reclamos, y la historia fue eventualmente retractada bajo presión de líderes eclesiásticos influyentes. Para este tiempo, la mayoría de las iglesias que habían retenido reliquias Whitmore, a sabiendas, ya las habían dispuesto al morir clérigos mayores y ser reemplazados, o las habían incorporado tan completamente en la tradición eclesiástica que sus orígenes fueron olvidados incluso por las instituciones mismas. La evidencia física de los crímenes de la familia había sido dispersada a tumbas sin marcar, colecciones privadas y relicarios eclesiásticos donde permanecían su verdadera naturaleza conocida solo por unos pocos menguantes. En 1923, durante renovaciones al edificio de la Sociedad Histórica de Pensilvania, trabajadores descubrieron un compartimento oculto detrás de una estantería, conteniendo los registros sellados completos del caso Whitmore, aparentemente colocados allí por el propio Elijah Thompson como seguro contra la destrucción de los registros oficiales. El director de la sociedad, reconociendo la significancia histórica de los documentos, tomó la decisión controvertida de preservarlos mientras mantenía su confidencialidad. Fueron catalogados bajo un título inocuo y restringidos a investigadores calificados que obtuvieran permiso especial. Fue a través de este acceso controlado cuidadosamente que historiadores comenzaron a armar el verdadero alcance de la operación de la familia Whitmore y su impacto duradero en la práctica religiosa estadounidense. El aspecto más perturbador de estas investigaciones posteriores fue la confirmación de que restos humanos procesados por los Whitmore continuaban existiendo en colecciones eclesiásticas bien entrado el siglo XX, con algunos posiblemente permaneciendo hasta el día presente. Una encuesta conducida discretamente en 1967 identificó 11 iglesias a través del este de Estados Unidos que aún poseían objetos coincidentes con descripciones en el libro mayor Whitmore. Aunque la mayoría de los líderes eclesiásticos actuales desconocían sus orígenes,
Cuando se les acercó con evidencia de su verdadera naturaleza, las reacciones variaron de cooperación horrorizada a negación absoluta y rechazo a investigar más. La casa de reunión Harmony, donde los Whitmore una vez adoraron, aún se erige, aunque la congregación se disolvió a principios de los 1800. El sencillo edificio de piedra fue repurpuesto como lugar de reunión comunitaria, luego como escuela, antes de ser abandonado en los 1930. Residentes locales reportan una renuencia inusual a acercarse al edificio después del anochecer, con muchos afirmando experimentar un profundo sentido de inquietud al pasar por la propiedad. Si esto representa el poder de la sugestión de leyendas locales, o algo más difícil de explicar, permanece como cuestión de perspectiva. Quizás el legado más perturbador de la familia Whitmore no yace en los restos físicos de sus víctimas, sino en el impacto psicológico de su engaño. La noción de que objetos de devoción manejados con reverencia y creídos canalizar poder divino podrían ser en realidad productos de asesinato serial crea una profunda disonancia cognitiva para aquellos confrontando esta historia. Plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza de la fe, el poder de la creencia y la capacidad humana para el autoengaño en servicio de resultados deseados. Si has sido cautivado por este capítulo oscuro de la historia religiosa estadounidense, toma un momento para dar like a este video y suscribirte a nuestro canal. Nuestra comunidad de verdaderos buscadores de misterios crece más fuerte con cada nuevo miembro, y tu apoyo nos permite continuar desenterrando estos horrores históricos ocultos. ¿Qué otros secretos podrían esconderse en la historia de tu iglesia local? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. El caso Whitmore también nos fuerza a confrontar la troubling realidad de que milagros atribuidos a estas reliquias fraudulentas fueron reportados por testigos aparentemente confiables. Cuentas contemporáneas describen sanaciones, visiones y otros fenómenos experimentados por individuos sin conexión al complot Whitmore y sin motivo aparente para fabricar tales reclamos. ¿Fueron estos meramente el poder de la sugestión y coincidencia? ¿O la creencia sincera crea su propia realidad independientemente de la verdadera naturaleza del objeto físico? Las implicaciones filosóficas se extienden mucho más allá de este caso histórico único. En 1992, radar de penetración terrestre fue usado para survey la antigua propiedad Whitmore, revelando anomalías consistentes con cámaras subterráneas y lo que parecía ser un pozo de mina rellenado. Investigación arqueológica limitada confirmó la existencia de estructuras coincidentes con descripciones en el registro histórico. Aunque no se recuperaron restos humanos, los dueños actuales, perturbados por estos hallazgos, declinaron permitir excavación adicional y el sitio fue reenterrado y marcado como históricamente significativo, pero no abierto al público. La última reliquia Whitmore verificada fue removida de una pequeña iglesia luterana en el oeste de Pensilvania en 2005, cuando trabajos de renovación expusieron un compartimento oculto detrás del altar conteniendo una pequeña bolsa de terciopelo y una carta de 1788. El pastor de la iglesia, al aprender el origen probable del objeto, arregló pruebas de ADN que confirmaron que era tejido humano. Los restos recibieron un entierro apropiado en el cementerio de la iglesia con un marcador simple leyendo «Niño desconocido de Dios, finalmente en reposo». En cuanto a la casa familiar Whitmore, la propiedad cambió de manos múltiples veces después de la confiscación estatal y venta eventual. El área donde el taller una vez se erigió permaneció sin desarrollar, ya que dueños sucesivos reportaron que cosechas plantadas allí fallaban en prosperar y el ganado se rehusaba a pastar en esa sección particular de tierra. La leyenda local sostiene que en ciertas noches de otoño, particularmente alrededor del 17 de noviembre, el contorno del taller puede verse brillando faintly en la oscuridad, aunque ninguna estructura física ha estado allí por más de 2 siglos. Si este oscuro cuento de explotación religiosa y asesinato te ha enviado escalofríos por la espina, compártelo con alguien que aprecie horror histórico.
Da like para apoyar nuestra exploración ongoing de los terrores ocultos de América y suscríbete para nunca perder nuestras futuras investigaciones en las sombras del pasado de nuestra nación. ¿Qué secretos siniestros podrían esconderse en la historia de tu comunidad? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. El legado más perdurable del caso Whitmore puede ser las preguntas que plantea sobre cómo construimos y mantenemos narrativas históricas. La supresión deliberada de esta historia por autoridades tanto gubernamentales como religiosas demuestra cómo verdades incómodas pueden ser sistemáticamente borradas de la memoria pública cuando amenazan instituciones establecidas o creencias queridas. Se erige como recordatorio de que lo que conocemos como historia a menudo representa no la verdad completa del pasado, sino la versión de eventos que intereses poderosos han permitido sobrevivir. Para las víctimas de la familia Whitmore, los devotos hombres y mujeres cuyos cuerpos fueron violados después de la muerte, y especialmente los niños inocentes, cuyas vidas fueron cortadas para alimentar esta empresa macabra. Quizás la mayor injusticia no es solo su asesinato, sino el borrado de sus historias. Murieron 2 veces, primero a manos de sus asesinos, y luego cuando sus identidades fueron deliberadamente oscurecidas para proteger reputaciones institucionales. Al concluir este capítulo oscuro de la historia religiosa estadounidense, deberíamos recordar que en algún lugar del este de Pensilvania, tumbas sin marcar sostienen los restos parciales de aquellos que involuntariamente se convirtieron en santos a través de la terrible empresa de los Whitmore. Otros fragmentos de estos mismos individuos pueden aún reposar en relicarios eclesiásticos, venerados por los fieles que permanecen inconscientes de sus verdaderos orígenes. La separación física de estos restos sirve como metáfora poderosa de cómo la historia misma se fragmenta. Piezas preservadas aquí, porciones ocultas allá. La verdad completa nunca completamente ensamblada. La próxima vez que entres en una iglesia antigua y veas una reliquia en exhibición, quizás te preguntes sobre su verdadera procedencia. En ese momento de cuestionamiento, rindes tributo a aquellos cuyas historias estuvieron casi perdidas en el olvido deliberado de la historia. Porque al recordar a las víctimas de la familia Whitmore, afirmamos que ninguna reputación institucional es más valiosa que la verdad, no importa cuán perturbadora sea esa verdad. Este misterio nos muestra los aspectos más oscuros de la naturaleza humana disfrazados como devoción espiritual. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o hay reliquias eclesiásticas aún escondiendo secretos oscuros? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste este cuento y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, pulsa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ama misterios.